Ahora, urgente, noticias de Galáctica y la gente. Viví el auténtico periodismo de vanguardia. Bien, lo que está llamando la atención en estas horas, luego de conocido el llamativo pago millonario del ministro de Defensa argentina Petri a la droguería suizo-argentina, y que está generando también bastante inquietud, ¿no? Los problemas que tienen las obras sociales en Argentina es tremendo. Lo que pasa con el descontrol en la medicina privada, en las prepagas, los desfasajes que hay, los permanentes aumentos y el deterioro tremendo en materia de salubridad es tremendo. Pero bueno, fíjense que tras un refuerzo del Ministerio de Economía hacia Defensa, el ministro que está prácticamente a punto de dejar el cargo en las próximas semanas, Luis Petri, realizó pagos millonarios a la cuestionada droguería suizo-argentina. En plena crisis, como se está viviendo dentro de IOFA, y sin auditorías, por lo que dicen muchos de los analistas dentro del sector militar en materia de salubridad, sobre los absurdos sobreprecios, el propio ministro de Defensa, Luis Petri, autorizó hace un par de horas atrás un pago de más de 5.500 millones de pesos, claramente, como dicen muchos, beneficiando a empresas como la cuestionada suizo-argentina. Mientras, bueno, se sabe, según lo que denuncian los afiliados de IOFA, hay miles de ellos que siguen sin cobertura médica básica. Un tema realmente patético y lamentable, ¿no? Porque en medio de esta profunda crisis que atraviesa el propio Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas de la Argentina, el IOSFA, el Ministerio de Defensa justamente de la Argentina, encabezado por Luis Petri, autorizó una transferencia de 5.558.573,213 millones de pesos como primera cuota de un total de 12. O sea, este es un temita realmente que es llamativo, que no haya habido una auditoría, un control adecuado. Este tremendo dinero va a estar destinado al pago de deudas con droguerías, entre las que se destaca también, como les contaba, la cuestionada firma Droguería Suizo-Argentina. El dinero de estas cuotas son fondos extras enviados por el gobierno del presidente Javier Milei y no forman parte del presupuesto habitual de IOFA, que se conforma con el aporte de sus más de 700.000 afiliados. Son muchos los afiliados que tiene IOFA, por lo que resulta oportuno preguntar a dónde va el dinero de los afiliados cautivos, sin auditorías, sin coberturas, sin medicamentos de alto costo y tampoco sin ningún tipo de respuesta, que es lo que dicen justamente los afiliados que nos mandaron gran cantidad de mensajes, ¿no? Bueno, en las distintas delegaciones del interior del país se sabe que se han realizado marchas y reclamos, aunque los pobres jefes de esas oficinas dicen que han tenido que salir a decirles a los propios afiliados que los superiores no les atienden el teléfono ni a ellos, o sea que no tienen respuestas. Los salarios, algunos por debajo del límite de la pobreza, hacen también que los aportes queden atrasados respecto del costo de lo que son los medicamentos y también las prestaciones, y los sobreprecios, al no haber auditorías, como esto que te acabo de comentar, son la mayor sospecha del tremendo agujero sin fin en el que se convirtió justamente la IOSFA. Temas raros, temas complejos, si bien los fondos resultan imprescindibles para evitar el colapso del sistema, la medida promete generar preocupación y cuestionamientos dentro del propio organismo, ya que el dinero está destinado exclusivamente, dijeron, al pago de proveedores de medicamentos sin posibilidad de ser aplicados a otras áreas críticas de la obra social. Actualmente, vamos a decirles que el IOFA enfrenta, como ustedes saben, grandes cortes y restricciones del servicio en farmacias, en hospitales, en los sanatorios, laboratorios y otros prestadores, con múltiples reclamos de afiliados, como lo que estamos recibiendo en estas horas, que no logran acceder a tratamientos básicos y elementales. En este contexto, el direccionamiento exclusivo de los fondos hacia las droguerías despierta alguna que otra suspicacia, como dicen, ¿no? Pero esto no es todo. Fíjense que la decisión se da en paralelo, de alguna manera, con la parálisis de la auditoría interna del propio IOSFA, que debía presentar en junio pasado un informe clave sobre lo que es el sistema de medicamentos de alto costo, justamente
aquellos vinculados a las compras realizadas ¿a quién? A la droguería suiza argentina y otras que figuran en los expedientes. Bueno, según fuentes internas del organismo a la que tuvo acceso Galáctica Internacional, la auditoría no solo no fue publicada en la página oficial del IOFA, como indica, por supuesto, el protocolo de transparencia, sino que directamente no habría sido realizada por orden de las máximas autoridades del instituto. Bueno, un temita muy llamativo. Mientras tanto, los afiliados que nos mandan mensajitos y demás, entre otras cosas, se están preguntando a dónde van sus descuentos en concepto de obra social, porque ni siquiera cuentan con cobertura médica básica. Mientras tanto, bueno, el ministro Petri se afana en planes de reintegros pagados por el propio Banco de la Nación Argentina a la tarjeta familiar militar para descuentos en indumentaria, queriendo hacer creer de alguna manera que con esas chabacanerías devuelve la dignidad a unas Fuerzas Armadas que están desarmadas, con sueldos de pobreza y sin cobertura médica, encima de todo el bolonqui, ¿no? Bueno, en estos anuncios apócrifos, él también dice incluir al universo del Ministerio de Defensa, cuando los retirados, que son parte de ese universo, no están incluidos. Bueno, una verdadera vergüenza. Hay al menos 10 páginas y grupos en redes sociales que aunan damnificados por IOFA. Cada caso es desgarrador lo que se está viendo, lo que ustedes pueden observar directamente en las redes sociales o en estas páginas, sobre todo el de aquellos que necesitan esos medicamentos de alto costo que Petri, asumido en defensa, dejó de pagar y los mismos dejaron de llegar a los enfermos oncológicos crónicos y otros. Bueno, por si el ministro no lo sabe, hacer un amparo para tener la cobertura hoy, que es el único camino para conseguir esos medicamentos, tiene un costo básico entre $2.000 y $4.000. Sumas inalcanzables para familias con sueldos que en el mejor de los casos no superan el 1,5 millones de pesos. Una verdadera vergüenza lo que está pasando. Un temita realmente que urgentemente el gobierno va a tener que tomar cartas en el asunto y que evidentemente esto también con mucha claridad va a repercutir en las elecciones del próximo fin de semana, ¿no? ¿Qué van a hacer muchos de los militares que estaban a favor del actual gobierno teniendo en cuenta este drama que están viviendo con la propia obra social que ellos tienen? Ya volvemos.